La perspectiva de la teoría crítica y los derechos humanos, que es el análisis que vamos a ver acá. Entonces, pues básicamente eso se enmarca dentro de los propósitos de la revista, como de participar activamente y promover el diálogo latinoamericano frente a conceptos como tan relevantes y que abordan necesidades imperantes de, digamos, pues, países como México y Colombia. Entonces, pues muchas gracias por venir. Tenemos a Miguel Rábago, que está en este momento trabajando aquí en la Universidad de los Andes, pero es de la UNAM también. ¿Sí? Bueno, yo trabajé en Ibero, pero digamos también estoy en la UNAM. Nora Picasso. Y nuestros invitados, pues, digamos, todos son internacionales, pero más internacionales. Walter Arellano, Alberto Montero y Tania Saray. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todas y todos, gracias por venir. Quiero hacer una salvedad, voy a ser un poquito estricta con el tiempo. Me gustaría sobre todo como que tuviéramos una discusión con la gente que viene y las preguntas concretas que pudieran tener más allá de las que planeamos para esta sesión. No sé si quieren presentarse un poco de dónde son, dónde estudiaron, qué están haciendo en este momento, un minutito brevemente para que todo el mundo sepa lo que hacen. Ok, maestro, por favor. Bueno, muchas gracias y primero que nada agradecer a la invitación de los editores de la revista UNA, Derecho, de aquí de la Universidad de los Andes. Por supuesto agradecer la participación de los profesores Nora Picasso, Miguel Rábago y de mi compañero gran amigo Walter y de Tania. Yo soy profesor titular de proposición tiempo completo definitivo en el área de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y mis temas de investigación son relativos a ética del derecho, moral del derecho, y me dedico a impartir los cursos de filosofía, de teoría jurídica, de introducción al estudio del derecho, argumentación jurídica, y bueno, tuve el gusto de enviar un artículo, recibí una invitación de su parte, porque en el ámbito administrativo, junto como asesor de publicaciones de la facultad, y por eso el gusto de conocerlos y ahora venir para algunas actividades aquí en Colombia. Y bueno, al respecto también les compartí algunas publicaciones que tengo como libros, ¿no? Y bueno, creo que eso es más o menos. Muchas gracias, Alberto. Bien, pues yo soy Walter Arellano, yo soy también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también estoy inscrito en el área de Filosofía del Derecho, y al igual que el maestro también cursé la licenciatura no solamente en Derecho, sino también en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues mis áreas de investigación tienen que ver con posmodernidad y derecho, feminismo y derecho, biopolítica y derecho, y emancipación y resistencia epistémica y derecho. Esas son mis principales líneas de investigación, pero también me gusta mucho la pedagogía jurídica y la difusión de la filosofía. De hecho, por ahí tengo un canal de YouTube que se llama Filosofapando. A lo mejor alguno de ustedes lo ha visto. Pues, tengo muchos seguidores de Colombia, que son dos peluches, ¿no? Que principales, uno se llama Aristóteles y otro se llama Sócrates, y básicamente explican la filosofía de forma didáctica, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la filosofía más que la filosofía en sí. Entonces tenemos también otros programas de la filosofía en serie que explicamos series a la luz de la filosofía, por ejemplo Breaking Bad y la ética, Los Simpsons y la filosofía. Entonces tenemos un contenido bastante variado. El programa se llama Filosofando y tenemos muchos seguidores de Colombia, claro, siempre con el paréntesis para hacer un canal de filosofía, ¿no? Porque, o sea, claro, si nos fuéramos Whatever Tomorrow, ¿no? O algo así, bueno, tal vez sería diferente, pero no, para hacer un canal de filosofía, claro, claro. Y básicamente, pues, en eso estamos. Bueno, yo soy, perdón por la voz, pero estoy saliendo de una gripa, entonces, sí, Bogotá. Soy Miguel Rábago Becker, soy mexicano, tengo viviendo acá 2 años y medio, fui profesor invitado durante 2 años y ahora dirijo un grupo de investigación aquí en los Andes con el Instituto Max Planck en Heidelberg sobre transformaciones de derecho global. Y bueno, pues de algunos ya los conozco porque nos conocemos en clase, ¿no? Y soy amigo de Nora. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Nora Picasso, también tengo casi 4 años viviendo aquí, vine a estudiar una maestría aquí en los Andes y me quedé trabajando en la Facultad de Derecho. Hago sobre todo temas de derecho y género y dicto una clase que se llama Cine y Discriminación o Cine y Derechos Humanos.
que precisamente analizamos el fenómeno de la discriminación a través de series, de películas, documentales, discutimos dilemas éticos y etc. Entonces, bueno, para comenzar, ustedes les hicieron llegar las preguntas brevemente. La primera es, ¿cómo podríamos conceptualizar la narcoviolencia? ¿Cómo difiere esto entre los contextos? Que creo que aquí Miguel nos podría dar una visión dual entre los dos contextos, y si existen diferencias entre la narcoviolencia y la violencia que sucede dentro del conflicto armado, ¿sí? Y cuáles serían esas diferencias, o si no existen y solamente estamos inventando unos conceptos para contextos específicos. Entonces, tienen 5 minutos, no sé quién quiere empezar. Por acá, Alberto, ¿quieres empezar? Dale. Vamos a empezar por el punto, no por el... Sí, por el. Entonces, sería ¿cuál es la importancia de la teoría crítica? No, el 2. Ah, el 3. Ahorita volvemos al... El sería el punto 3, ¿no? Ok. Bueno, respecto al tema de narcoviolencia, creo que desafortunadamente en ambos países tenemos la experiencia de sufrir los estragos, por una parte, de las organizaciones criminales que poseen una característica de ser transnacionales y que tienen, sin duda, en su actuación, en su afán de enriquecimiento, de poder, etc., producen una serie de secuelas y efectos negativos muy perjudiciales para la sociedad en general, particularmente muchísimas gentes que son asesinadas. A modo de chiste, se suele decir que México, en general, su territorio es un gran cementerio. Eso, desafortunadamente, pues, debido a los números bastante frecuentes de tumbas clandestinas que son encontradas, ¿no? Y podría decirse que en torno a esta narcoviolencia es sin duda el ejercicio de poder en su forma más cruenta, que es como poder físico, como poder basado en las armas, poder basado en la intimidación, poder basado en la represión de todo tipo, psicológica por supuesto, pero fáctica, y que está originada sin duda o motivada por el tema del narcotráfico, es decir, por la producción, por la distribución, por la venta de diferentes sustancias que son todas ellas de carácter ilícito, y que sin duda este tipo de sustancias pues son creadas, producidas, distribuidas porque existe una gran demanda, lo que a su vez ha generado históricamente, en el caso mexicano, pues que haya cárteles que se han separado, que se han dividido, que han dado lugar a una hidra que le mochan una cabeza y salen 10 cabezas más, ¿no? Es decir, que había un gran líder, ahora existen 10 líderes pequeños y cada uno de ellos ejerce este tipo de poder, reitero, físico, directo, violento, ¿no? Y que, vaya, esto podríamos decir que es lo que podemos concebir en torno a esta narcoviolencia, ¿no? a este ejercicio de poder, al cual también se tiene que sumar, por otra parte, la propia violencia que el Estado emplea para poder combatir a estas organizaciones criminales. Y curiosamente, cómo este poder que emplean las instituciones públicas, el Estado particularmente, es a su vez generador de otras formas de violencia, ¿no? Es decir, por una parte los grupos criminales, por otra parte el Estado, que para el caso mexicano en el año 2006 el entonces presidente Felipe Calderón decide que el ejército salga a las calles, salga a combatir como si fuese una policía. Hubo bastante polémica al respecto porque esto, a final de cuentas, es una forma, un ejercicio de violencia también, aunque tenga una justificación que se diga, sea lograr la pacificación, sea lograr el abatir la criminalidad organizada en torno al narcotráfico, pero que a la postre también produce como consecuencias no deseadas la ruptura de los vínculos sociales, la desaparición de la solidaridad entre las comunidades y por ende el miedo, es decir, este miedo que a su vez sirve como una forma de menoscabar lo que sería la organización social, la organización de las personas para poder realizar algo. Voy a poner un ejemplo muy concreto y con esto termino. El espacio público. Cuando existe tanta violencia, sea por parte del narcotráfico, sea por parte del propio Estado para combatir otra violencia,
en realidad existe un repliegue de la propia sociedad, una ruptura de estos vínculos de solidaridad, de empatía, y la gente se resguarda en sus propios domicilios, dejando los espacios públicos para que sean apropiados por cualquier otra persona. Y para el caso infortunado nuestro, estos espacios públicos son ocupados precisamente por las organizaciones criminales. En las plazuelas, por ejemplo, en muchos lugares, estos ya no pertenecen a los niños, ya no pertenecen a los adolescentes, sino pertenecen a los criminales, que ahí se organizan a pandillas o gente que se dedica a trabajar para los diferentes cárteles o organizaciones criminales, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos de los efectos negativos en torno a este problema de narcoviolencia. Muchas gracias, Alberto. Bien, pues con respecto a la narcoviolencia, pues yo podría hacer algunas anotaciones que creo que pudieran ser de interés, ¿no? Por un lado, la violencia sistemática que se ejerce sobre pretexto o justificando de alguna manera el actuar del Estado. Es decir, el Estado y el narcotráfico a veces parecían ser propuestas de contextos antagónicos, pero bueno, realmente a veces sucede que no es así. Es decir, a veces el Estado necesita legitimarse a través del miedo, ¿no? A través del miedo, decir, bueno, yo soy necesario en tanto hay algo a lo cual el ciudadano me necesita temer a ello, y yo necesito protegerlo de, ¿no? Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, la necropolítica, es decir, a veces la justificación de que estén, ¿no?, en las calles, pues por ejemplo el ejército. Y como ustedes bien saben, pues por ejemplo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos más graves en los que está envuelto el Estado mexicano, pues son generalmente desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Es decir, tiene que ver la milicia, tiene que ver la policía, entre otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, pues a veces el Estado se necesita legitimar a través del miedo, ¿no? Y el narcotráfico es pues el elemento primordial para establecer ese yo soy necesario, yo Estado soy necesario para evitar que suceda esto, ¿no? Y esto nos encontramos también en lo que también decía el maestro Alberto, es decir, la ruptura misma del sentido de comunidad. Por lo menos un fenómeno que está dando mucho en México es la desconfianza, es decir, desconfiar de todo el mundo. Ya no se ve en los vecindarios esa solidaridad que había entre los vecinos, es decir, los vecinos ya ni siquiera interactúan, ¿no? Es decir, esa ruptura del sentido de comunidad que bueno, pues es tan importante. Ahora bien, derivado también del fenómeno del narcotráfico, pues se extienden obviamente pues otros mecanismos que generan de manera directa, indirecta, consciente o inconsciente, pues violencia, ¿no? Pues una de ellas, bueno, pues también son el problema de la corrupción y la falta de credibilidad en las instituciones. Entonces, en ese sentido, bueno, ahorita está hablando de un fiscal anticorrupción, pero bueno, es muy difuso, no hay acuerdos en el Congreso, etcétera. Entonces, la narcoviolencia es un problema multifactorial, multidisciplinario, y por supuesto tiene que ver también con estrategias para legitimar el propio Estado, ¿no?, a través del miedo. Yo me ceñiría a eso como primera reflexión y como una justificación de la necropolítica e incluso el necroderecho, es decir, el derecho legislado para legitimar actos por parte del Estado que pudieran tener como consecuencia violentar derechos humanos. Gracias. Miguel. Bueno, un poco retomando el marco general de la discusión sobre que hace la teoría crítica con la narcoviolencia, la primera cuestión sería que el término es muy complejo porque parecería que la violencia proviene nada más de los grupos que el Estado dice que no son parte del propio Estado. Pues Walter creo que apuntó mucho, y también Alberto, a la relación que pueden tener, digamos, el Estado con estos grupos de narcotráfico. Y haciendo un paralelismo con Colombia, si ustedes se fijan, la caracterización del largo periodo, digamos, de conflicto armado colombiano, en un principio era denominado como la violencia o violencia, ¿no? Si se fijan, es un concepto un poquito más neutro y que acapara, digamos, tanto la violencia que proviene del Estado como la violencia que viene del narcotráfico, como la violencia que viene de actores cercanos al narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, otros grupos, digamos, que en Colombia, digamos, ha habido la necesidad de inclusive cada 10 años inventar un nuevo término, digamos, específico para los diferentes grupos armados que existen, como por ejemplo de manera más reciente las BACRIM.
En México yo creo que en eso hay un paralelismo, pero que hay una utilización ideológica por parte del Estado en el cual toda la violencia se atribuirá justo al narco, como si hubiera una separación tan fuerte. Y si ustedes ven, por ejemplo, el informe del Grupo Especial de Investigación, Independiente Especial de Investigación, en el caso de Ayotzinapa, van a ver lo interrelacionado que están, por ejemplo, las policías locales, federales, el ejército y digamos, de distintas fuerzas de seguridad en México con el narcotráfico, y cómo hay acciones coordinadas, etcétera, etcétera. Aunque también hay que hacer unas diferencias respecto al caso colombiano, porque eso nos puede sonar muchísimo a diferentes acciones conjuntas de paramilitarismo y concretamente de la SAUC con el gobierno, con el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas colombianas, ¿no?, en diferentes masacres. Pero si ustedes se fijan, la descripción que hay en Colombia sobre esos hechos es muy diferente a la narrativa que existe en México. En México es muy fácil decir, como en Colombia, es que el Estado no está presente, es que el Estado no tiene control. Eso no es tan cierto en México, porque si se fijan hay policía en todos lados, hay funcionarios públicos involucrados, hay redes de distribución comercial, redes de transporte, etcétera, etcétera. Y también en Colombia hay que cuestionar un poquito esta explicación casi tradicional. Yo creo que la Comisión de la Verdad tiene una muy buena labor de desmontar esa narrativa de que es que hay zonas de Colombia en las que el Estado no está presente. Bueno, quizás estuvo presente a través de paramilitares o quizás estuvo presente a través de grupos guerrilleros. Es una cosa que hay que discutir fuertemente en Colombia, ¿no? Y en México creo que no es tan fácil como decir es un Estado, digamos, que se está colapsando y que tiene, digamos, rivales de poder, digamos, en ciertas cuestiones. A veces esos rivales de poder son fracciones del propio Estado mexicano que están en guerra con otras fracciones del Estado mexicano. Entonces hay que pensar en eso. Y luego, sobre el concepto que Walter manejaba de Achille Mbembe de necropolítica, digamos que tiene una genealogía muy Foucaultiana de biopoder, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy interesante la reflexión que haces respecto al necroderecho, ¿no? Creo que en México el necroderecho, digamos, lo necrojurídico, se inaugura mucho en la reforma penal de 2008 a través de sistemas de detención prolongados, a través de, digamos, excepcionalismo penal, a través del establecimiento de prácticamente un estado de excepción con respecto a la narcoviolencia. Y por eso les digo que es complicado volver a categorizar los hechos en los mismos términos que se están justificando para crear un estado de excepción. Si hablamos de narcoviolencia, entonces parecería que estamos justificando las acciones excepcionales de periodos largos de detención, de utilización del ejército en materia de seguridad pública, de un montón de cuestiones, digamos, que son nada más y nada menos excepciones, digamos, generales del régimen de garantías en derecho penal. Y nada más para acabar también, yo les diría que hay otra cosa que tenemos que ver. No solo es la narcoviolencia vista como un lugar de tráfico o transporte o traspaso de drogas hacia la frontera más porosa, más complicada quizá del mundo, que vamos a decir, sino en eso paralelamente tenemos un flujo de migrantes ilegales, tenemos trata de personas, tenemos redes de extorsión, tenemos, digamos, prostitución forzada, redes de trata de niños y niñas, violencia sexual, feminicidios, que todo está imbricado en la gran narrativa de violencia, incluyendo la violencia ejercida en lugares privados, la violencia, digamos, de género y la violencia machista sistemática que existe en México. Entonces creo que todo esto lo tenemos que ver y aparte contrastarlo con la serie de símbolos que se están enviando, o sea, cabezas cortadas, narcocultura, vestimenta, digamos, exaltación, digamos, del régimen machista, patriarcal y de desarrollo casi capitalista radical, de enriquecerte en un año, ¿no?, y morir al siguiente, ¿no?, que hay y que hubo también en Colombia, piensen en las comunas en Medellín, etcétera, etcétera. Eso creo que también es una cuestión que tenemos que abordar de manera más holística. Tania, gracias por unirte. No sé si quieres presentarte y después continuar con tus opiniones. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo también soy abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y ahora me encuentro haciendo mi tesis para graduarme en la maestría y mis temas principales de investigación pues tienen que ver con medio ambiente y derechos humanos. Y bueno, con respecto a este tema de
la perspectiva que tenemos con lo de narcotráfico, bueno, pues en primer término no podemos olvidar que el sector que incluye al narcotráfico pues es un factor real y evidente de poder. Y eso pues lo podemos ver palpablemente porque muchos de estos grupos pues auspician o apoyan, por lo menos en México, las campañas de las personas que llegan a ocupar cargos públicos. Entonces, pues desde ahí vemos cómo se van estructurando estas redes de corrupción y estas redes de narcotráfico. También por otro lado, pues en algunos pueblos de México pues se justifica la existencia de estos integrantes del narcotráfico y se legitiman porque ayudan al crecimiento poblacional, urbanizan, crean escuelas, iglesias y pues de alguna forma la misma población pues los legitima o los protege de alguna forma porque son ellos los que cumplen esas carencias o esas deficiencias que el Estado pues podría tener o podría presentar. Entonces, pues ahí vemos cómo se legitima o cómo se justifica esa violencia que se crea con el desarrollo que puede traer a las ciudades. También otro fenómeno muy importante que debo señalar, también para que lo podamos debatir, es que ahora los dirigentes pues ya también están integrados a las universidades. Ya son personas más estudiadas, son personas que estudian administración, que van a universidades muy importantes, a Harvard, a la que ustedes se imaginen. Entonces va cambiando un poco la perspectiva de cómo dirigen estos grupos y la intervención que pueden tener también en el Estado y la influencia que tienen, ya no solamente haciendo estas redes de corrupción que yo les mencionaba, sino también ya formando partes de estas élites de poder y ellos mismos ocupando estos cargos públicos. Súper, muchísimas gracias. Bueno, voy a retomar un poco los puntos como para seguir antes con la otra pregunta, y es que yo creo que algo, si estoy parafraseando a alguien mal, por favor me corrijan, pero bueno, en últimas es que la narcoviolencia es un fenómeno transnacional y multifactorial, ¿sí? O sea, sucede en muchos lugares, por muchas causas, de muchas formas, digamos, es muy difícil ponerla y especificarla a un solo fenómeno porque cambia definitivamente mucho, incluso dentro del mismo país, las dinámicas, que son claros los efectos negativos que tiene eso en la sociedad, no solamente físicamente en términos de golpearon, mataron, torturaron, sino también en un término como más psicológico, más social, de ruptura de las relaciones de confianza entre la gente, como la imposición del miedo, el miedo a salir al espacio público. Yo me tocó estar en Monterrey 2010-2011, que fue un año terrible de violencia, y yo me acuerdo que nadie salíamos a los bares, nosotros no íbamos al centro, y uno andaba en la calle con miedo de que hubiera una balacera y a uno le llegara una bala perdida. O sea, era como una cosa de un estrés constante de salir a la calle con la cosa de que probablemente te podía tocar algo, ya fuera que se atravesaran en una calle, que hubiera balacera, que algo pasara, que te encontrabas un muerto, lo que sea, ¿no? Entonces como una cosa de estrés social muy fuerte, que es una forma de ejercer el poder a través de la intimidación y de la represión, que no es un tema solo de drogas, ¿no? Que tiene que ver con muchísimos otros fenómenos y delitos muy particulares. La forma en la que ha cambiado la participación del narco, digamos, como en el perfil sociodemográfico, entonces no es este señor que salió pobre del pueblo, etcétera, etcétera, sino que ya es una persona que cualquiera diría es una persona educada, con conocimientos, que no se espera que sea narcotraficante, ¿no? Entonces también como romper ese estereotipo del narco pobre que se hizo rico a través de vender drogas, porque pues eso ya no es necesariamente verdad, y también cómo los propios pueblos legitiman a veces el narco porque es lo que trae prosperidad a los lugares de la región, ¿no? Entonces, bueno, eso en general, como muy conceptualmente, y me gustaría que pasáramos a la siguiente, y es qué implica repensar el concepto de víctima desde la teoría crítica de derechos humanos, ¿sí? O sea, cuáles son los límites del concepto de víctima, cuándo dejas de ser, y creo que hay una diferencia, ¿no? Que no hemos abordado, y es hay una diferencia entre conflicto armado y narcoviolencia y esas cosas que pasan ahí, y cuándo se deja ser víctima de uno para empezar a ser víctima de otro, cuáles son las consecuencias prácticas de ser víctima de la narcoviolencia y cómo incide la narcoviolencia en la forma que entendemos la noción de víctima.
Sí, que además creo que tiene mucho que ver con esto de cambio en el modus operandi del narco, en todas las estructuras que se han metido, a quienes les está llegando, a quienes está tocando, ¿sí? Eso cómo va modificando nuestra noción de ser víctima dentro de un contexto como muy generalizado de violencia. Entonces no sé si quieren empezar ahora por acá, Tania. Bueno, pues ya decíamos que hay dos partes en esta estructura. Por una parte está el grupo paramilitar, el grupo que se dedica al narcotráfico y el Estado que llegan a un choque. Pues ambas partes generan violencia y, como bien lo decía Miguel, pues hay muchos fenómenos asociados como trata de personas y muchas otras. A mí me gustaría lanzar la pregunta a los ponentes es también, o sea, además de visibilizar qué es una víctima, cómo se podría dejar de revictimizar a aquellas personas que son víctimas y qué podemos hacer para salir de ese contexto y avanzar hacia la pacificación o hacia una cultura de legalidad, que es lo que se menciona pues en el área del derecho. Bueno, yo creo que las víctimas de la narcoviolencia o víctimas del narcotráfico o víctimas que se ven involucrados en hechos que son calificados como narcoviolencia, primero que todo el primer problema que tenemos es que muchas veces no son categorizados como víctimas. Es decir, hay la idea de que una persona asesinada, digamos, ejecutada extrajudicialmente en una cuestión de narcotráfico, algo tenía que ver, ¿no? Ya saben, eso en Colombia y en México hay esta estigmatización de las personas que son ejecutadas en este tipo de cuestiones. Entonces, el primer problema es inclusive ya deja de revictimizar, sino establecer que son víctimas, o sea, que esas personas asesinadas, desaparecidas, fueron realmente víctimas y que no son miembros de la delincuencia organizada. Recordemos un hecho pavoroso que aconteció en Monterrey, en el puente, digamos, en el campus del TEC de Monterrey, en Monterrey, de 2 estudiantes de posgrado saliendo de la biblioteca, que fueron asesinados por agentes de la Marina, si mal no recuerdo, y que fueron, como falsos positivos, les fueron sembrados armas, digamos, a ellos, y fueron categorizados automáticamente por la opinión pública como miembros de la delincuencia organizada. En Guadalajara, el gobernador y el procurador, digamos, en un asesinato que hubo en una de las principales avenidas hace algunos años, se encontraron una camioneta con 5 cuerpos lacerados, digamos, y decapitados, y automáticamente eran miembros de la delincuencia organizada. A menos de 8 horas de los hechos, ya el procurador está diciendo eso, el gobernador. Imagínense lo que significa este tipo de cosas. Julieta Lemet, de hecho, está trabajando una cuestión comparando, digamos, las personas ejecutadas por parte de delincuencia organizada en México con los falsos positivos, y viendo no tanto la comparación legal, sino la comparación de las narrativas de los medios de comunicación y de cierto tipo de actores alrededor, haciendo entrevistas en las cuales se ven qué necesitaron los falsos positivos para ser considerados falsos positivos, para ser considerados víctimas, qué necesitan las víctimas del narcotráfico en México para ser considerados víctimas. Y más hacia lo que dice Tania, creo que también el simple concepto de víctimas, y esto es algo que en Colombia se está dando mucho, es victimizante. O sea, parecería que ya el Estado colombiano se está convirtiendo en 2 tipos de Estado: el Estado proveedor de las víctimas del conflicto armado y el Estado para todo el resto de personas que también fueron afectados por el conflicto armado, pero que no caen en las categorías establecidas, digamos, por la narrativa oficial de lo que significa ser víctimas. Esto, yo no estoy diciendo que no se tiene que compensar a las víctimas del conflicto armado, pero creo que la cosa va más allá. O sea, es un conflicto armado que ha afectado tanto a la sociedad colombiana y lo que está sucediendo en México, que podemos calificar con escalas, con matices, como conflicto armado regional en ciertos, por lo menos en Tamaulipas, en una parte donde viene Nora, digamos, como un conflicto armado prácticamente, ¿sí? Por la gravedad, digamos, la longitud, los actores, etcétera, etcétera, es muy complejo. Tendremos que empezar a hablar de que son conflictos que afectan no solo a nuestra definición legal de víctimas, sino que en general afectan a toda la sociedad, y que toda la sociedad debe ser compensada políticamente, por lo menos. Yo sé que para efectos de reparaciones materiales el concepto de víctima tiene que ser más claro, pero en general es un problema. Y luego limitar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, ya sea de narcoviolencia o de otras, a víctimas, también es muy desempoderante, sobre todo cuando lo cruzan con género o etnicidad,
pensar en las mujeres, digamos, víctimas de violencia sexual como víctimas solamente, pues es desempoderar muchas cosas, igual que pensar a las víctimas, digamos, de desaparición forzada como víctimas y no verlos como actores políticos que están organizando en diferentes organizaciones que lograron cabildear una ley que se acaba de firmar hoy, digamos, sobre desaparición forzada en México. No ver, por ejemplo, las organizaciones indígenas también, verlas como víctimas de hecho, una de las organizaciones más grandes de denuncia, digamos, de grandes proyectos de infraestructura en México se llama Asociación de Desplazados Ambientales, ¿no? Pero podrías cambiar la palabra víctimas de desplazamiento entonces, digamos, a final de cuentas creo que es muy interesante la utilización de la palabra. Yo creo que más que pensar en víctimas como alguien que tiene que ser compensado y que no tiene un poder político, deberíamos de pensar en personas que fueron no supervivientes, como dice Castillejo, aquí el profesor de antropología, sino alguna otra configuración o otra forma de subjetividad más, para mí, más politizada, o sea, como simplemente actores políticos que sufrieron, digamos, actos de violencia. Eso creo que debe ser una forma mucho más clara, para no limitarlos a simplemente personas que se quedan en esa condición. Gracias, Miguel. Efectivamente, el concepto de víctima, bueno, definitivamente avanzado, ¿no? Veíamos un caso muy particular en México que a lo mejor puede llamar su atención. Un video que se hizo viral en YouTube y en otras redes sociales, en el que salía un presidente municipal o alcalde amedrentado por un grupo de narcotraficantes, es decir, le estaban apuntando con armas de alto calibre y él se estaba disculpando, ofreciéndoles una cantidad a pagar como alcalde de alguna localidad, ¿no? en un estado en México. Entonces, eso llama bastante la atención porque por un lado esta persona pues representa pues un aparato gubernamental, pero por otro lado está siendo sometido por el crimen organizado, ¿no? Entonces es un dualismo bastante extraño, es decir, esta persona es víctima, puede ser víctima siendo parte del aparato del Estado, ¿no? Y yo creo que de todo lo que hemos dicho en esta mesa, la palabra o el común denominador es el miedo, ¿no? Es el miedo, y yo también lo vi en el estado de Nora, es decir, alguna vez fui a Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, una situación lamentable, sobre todo en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que fue el que declaró la guerra contra el narco. Ahí en Matamoros, yo recuerdo, alguna vez fui a una conferencia ahí a Matamoros, y lo primero con lo que lo recibían a uno era con militares, hasta la fecha todavía hay militares que te piden identificación al llegar al aeropuerto de Matamoros, pero afuera del aeropuerto había incluso tanques, ¿no? y soldados armados con pues armas de alto calibre, y todo el camino del aeropuerto al hotel pues estaba resguardado por soldados, por militares. Incluso había 2 hoteles de paso, de tránsito, que estaban utilizados de manera permanente ya por el ejército. Entonces, ahí vemos cómo, pues de alguna manera, aunque no tengamos una afectación directa, todos nos convertimos en víctimas, de manera directa o indirecta, de la narcoviolencia. Ahora bien, hay un caso también muy particular en México. La impunidad llegó a tal grado, los índices de impunidad en México son grandísimos, a tal grado que por ahí entre los penalistas hay un dicho que dice, bueno, la cárcel es para los pobres y para los estúpidos, ¿no? Entonces, en ese sentido surgieron las autodefensas, ¿no? que surgieron, por ejemplo, en el estado de Michoacán, es decir, gente que ya estaba harta porque los narcotraficantes empezaron a pedir incluso derecho de uso de piso, e incluso muchos narcotraficantes pasaban a las casas de particulares y pues secuestraban a las jovencitas y abusaban de ellas, o sea, ya de familias, o sea, se volvió una violencia sistemática demasiado fuerte. Entonces empezaron los grupos de autodefensa, ¿no? Particularmente por ahí sobresale el caso de Mireles, que yo conozco muy bien a su abogada, Talía, y pues de alguna manera pues las autodefensas fue una especie de criminalización de las víctimas, es decir, el Estado no hacía nada. La policía local estaba totalmente subordinada a los intereses del crimen organizado. Entonces se volvió una especie de caciquismo del narcotráfico en el que básicamente hacían lo que querían en los municipios y en algunos estados de la República. Entonces, estas autodefensas eran víctimas, es decir, víctimas que decidieron tomar las armas para decir, ya está aquí, vamos a darle batalla al narcotráfico, es decir, ya violaron a mi hija,
ya desaparecieron a mi hijo, y todavía me piden una cuota por tener un negocio. Entonces dijeron, hasta aquí, vamos a tomar las armas. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues el Estado, en vez de legitimar de alguna manera que su actuar no ha sido suficiente, es más, ni siquiera se ha manifestado, ha estado presente, pues lo que hizo fue criminalizar a las víctimas. Mireles estuvo en prisión, que era líder de autodefensa, acaba de salir hace no muy poco tiempo, ¿no? Entonces, una manera de victimizar a las víctimas. Ahora bien, también una criminalización de la pobreza, ¿no? Porque en muchos estados donde precisamente la narcocultura nos dice, bueno, es que un niño de 5 años quiere ser narcotraficante cuando sea grande, pues porque es lo único que ve como aspiración, ¿no? Como aspiración a este modelo neoliberal en el que el éxito está basado en el que el éxito está basado en el capital económico, ¿no? Entonces, la criminalización de la pobreza, es decir, todo pobre es sujeto a estar en el crimen organizado, luego entonces todo pobre es sujeto a ser preso, ¿no? Entonces, vemos también, por ejemplo, si está en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, el procurador llegó al extremo de decir, bueno, es que es la verdad histórica, ¿no? La verdad histórica es que nunca aparecieron cuando en realidad hay elementos suficientes para determinar que hubo inferencia del ejército. Ahora bien, pintan, no, pues es que estos chavos están metidos con el crimen organizado, ¿no? Como diría Calderón, haya sido como haya sido. Es decir, el Estado no tiene por qué desaparecer a nadie, y menos en caso de Fuerzas Armadas. Si estos chavos eran los malos de Malolandia, bueno, eso es aparte, pero no tenían por qué desaparecer, fueran quien fuera. Entonces, ahí es cuando vemos necropolítica, necroderecho, nuevamente todo eso. Y lo que sí me llama la atención es que el maestro Miguel Rábago hablaba acerca del papel de la prensa, ¿no? Y vemos pues lo que Hannah Arendt llamaba la banalización del mal, ¿no? Es decir, y la normalización en términos Foucaultianos. Es decir, cómo de repente pues llamarse víctima deja de llamarse víctima porque pues es lo normal. Es decir, es normal que pues en la nota roja pues aparezca diariamente pues un decapitado y perdemos la capacidad de sorprendernos, ¿no? Es decir, se vuelve parte del paisaje urbano los periódicos con prensa roja, ¿no? Entonces, de alguna manera se legitima la banalización del mal, ¿no? Donde pues ya termina pues en términos de estandarización, donde todos pues ya no pierden esa capacidad de sorprenderse, y sobre todo cuando empezamos a banalizar el mal se diluye la responsabilidad del Estado. El Estado pasa a segundo término, se empieza a diluir esa responsabilidad del Estado, y el Estado se lava las manos. Bueno, ¿qué quieres que haga? Si esto no pasa, esta es la situación, yo hago lo que puedo, ya está el ejército, ¿no? Y sobre todo no hay que olvidar a las víctimas históricas, ¿no? Es decir, los pueblos originarios, y lo vemos en el caso de los zapatistas. Muchas comunidades zapatistas han sido desplazadas por grupos paramilitares, por grupos narcotráficos, y no en balde hoy, 2017, con miras a las elecciones presidenciales de 2018, tenemos una candidata zapatista que se llama Marichuy, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista, vale mucho la pena señalarlo, que es una candidata independiente. Creo que ya me pasé, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera retomar de lo que se ha estado mencionando. Primero, víctima, toda persona que sufre un daño de forma directa, de manera indirecta, físico, psicológico, que consiste o puede consistir en la pérdida de bienes, de la vida, de derechos, libertades, seguridad, del espacio público, etc. Y creo que ejemplos hay demasiados. Cuando uno piensa, el Estado debe garantizar que las leyes se observen por todos, absolutamente, incluidas las propias instituciones, por supuesto los particulares, y ocurren hechos como los que se han difundido a través de redes, la tuta del notario público, a sabiendas de que existe un testamento, diciendo la tuta, bueno, el testamento lo hacemos a un lado, aquí vamos a repartir los bienes, a ti te toca esto, a ti te toca aquello, y a nosotros nos toca tanto, ¿no? Entonces, véase, no existe ya ni siquiera la observancia a las leyes, y no se puede hablar propiamente de un Estado de Derecho. Pero por otra parte, también quisiera regresar a esta parte del uso ideológico que se tiene tanto de la violencia, pero también respecto de la propia víctima, y de la construcción de una narrativa en torno a esta conceptualización de la víctima, lo cual tiene injerencia, por una parte, el que en casos, digamos, límite, en casos extremos, se establezca una forma de vincular a quienes, por sus simpatías, su ideología política, etcétera,
participa de cierta corriente se convierta ya no únicamente en la víctima, sino que deje de ser víctima para ser de los malos. Como mencionaba hace un momento, puede ser el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos, a quienes en el discurso oficial, en el discurso que se publicita a través de los medios, se comienza a destacar su carácter de ser gente combativa, de tener antecedentes, de estar vinculado incluso a nivel de sospecha, de estar vinculado con algunas organizaciones criminales como pueden ser los Rojos, como pueden ser las Ardillas, en el caso particular de Guerrero, o también se comienza a decir que estos tienen orígenes que están vinculados a la guerrilla, dado los antecedentes de que en la misma Normal Isidro Burgos, donde estudian estos estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, fue la Normal de donde surge la guerrilla rural en México en la década del 70, que funda el Partido de los Pobres, y que es una guerrilla sumamente combativa, que ocurre en otro periodo sin duda de la historia de nuestro país, que se conoce como la guerra sucia o la guerra de baja intensidad, que es la desaparición de sinfín de personas, entre las cuales se encuentran casos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que motivaron una sentencia de parte de esta Corte que tuvo incidencia en la Corte Mexicana y que se convierte en uno de los antecedentes más inmediatos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Bueno, y lo que quiero decir es que víctima incluso a nivel de construcción narrativa es difícil en ocasiones decir que aquella persona que está sufriendo un daño sea considerada como víctima por todo lo que se crea alrededor de ello. Otro caso que puede también servirnos al respecto es el caso Tlatlaya, donde existen bastantes evidencias que demuestran que fueron asesinados a sangre fría por el ejército. Se dijo que fueron asesinados en combate, ¿no? Pero vaya, todas las evidencias apuntan a que fueron asesinados a sangre fría, que no había combate de por medio. ¿Y cómo se legitima que hayan sido asesinados? Eran los malos, eran los delincuentes, pertenecían al crimen organizado. Y esto a su vez es un discurso que se repite prácticamente en todas las personas que son asesinadas por cualquier razón. Oye, mataron a fulanito de tal, secuestraron a fulanito de tal, desapareció fulano. Ah, es que está vinculado al narcotráfico. Lo mataron por andar con los malos, ¿no? Lo desaparecieron, lo secuestraron porque tenía deudas pendientes. Es decir, ahora parece un lugar común absolutamente en todo el país que de pronto las víctimas ya no lo son, sino que ahora también forman parte de los que ejercen el poder, que ejercen la violencia de los malos, por así decirlo, y de esta forma existe una manera en cual el Estado, uno, no asume responsabilidad alguna, porque todo da carpetazo, es decir, todo tiene que ver con la criminalidad, todo tiene que ver con narcotráfico, entonces no da lugar a realizar ninguna investigación y el Estado no asume ninguna culpa, dado de que es una situación de violencia en algunos lugares generalizada incluso. Bueno, muchísimas gracias. Lo que veo también como de esta parte del concepto de víctima es que es algo que está plagado como de profundas contradicciones y por eso es tan difícil, ¿no? O sea, por un lado tienes un Estado que le declaró la guerra al narco, literalmente, o sea, como citando, en donde el Estado es muy invasivo, donde encuentras en la calle un día normal muchísimos militares encapuchados en las camionetotas, apuntando a la gente, y al mismo tiempo tienes zonas donde no hay Estado, donde no pasa nada, donde las policías están coludidas, donde la gente decide tomarse la justicia por mano propia, y el Estado, en su, digamos, afán de combatir la criminalidad, entre comillas, también victimiza a esa gente, ¿no? Esa gente que está tratando precisamente de salir de ese concepto de víctima. Al mismo tiempo, el concepto de víctima es, por un lado, necesario, ¿no? Es una forma de acceder al sistema legal, penal, de reparación, de todo, y al mismo tiempo es un concepto que se empodera, ¿no? Y que vacía y que parece que le pone unas categorías a la gente de las cuales después no se puede desprender y que se vuelven completamente despolitizadas, que no se entiende como un movimiento, sino como una gente pobrecita que le pasaron cosas, ¿no? Y alguna de esa pobrecita, porque la otra seguramente andaba metida en alguno de esos temas, ¿no? Entonces como es una parte como muy contradictoria, y es también esta pregunta como de ¿cómo hacemos para que se reconozcan las víctimas y cómo hacemos para que dejen de revictimizarse las víctimas, ¿no? Que pareciera algo que no puede funcionar al mismo tiempo,
pero que dado el contexto necesita ser así. Y claro está el tema de la normalización de la violencia, de miedo que tenemos de que nos pase algo con el narco, pero al mismo tiempo ya no sentir nada cuando sabemos que tiraron 72 torsos de la cartera. Sí, o sea, ya no sentir eso que sentías al principio, que te impactaba y que ya en este momento, pues sí, qué mala onda, pero cada vez le quitas más la cara. Entonces, y en ese sentido hay una normalización durísima de lo que está pasando y pues una despolitización también. Y claro, recordar el tema de las víctimas históricas, que es algo que se olvida completamente. Es como, estamos muy enfocados en 2000 para adelante, pero hay muchísima gente que fue víctima de una política de Estado súper represiva en muchas de las regiones de México, que hoy en día se ha dejado completamente de lado por estar tan enfocados con el discurso del narcotráfico, ¿no? Como si esa fuera la única violencia ejercida de manera como muy unidireccional. Bueno, entonces me gustaría como que pasáramos a la siguiente pregunta, que tiene que ver más con la experiencia mexicana y eso, cómo podría aportarle al contexto colombiano, ¿sí? Como con lo poco, lo mucho que se sabe. Yo creo que hay un dogma de fe súper fuerte que por lo menos a mí me pasa, no sé si a ti, Miguel, aquí en Colombia, y es que a mí toda la gente colombiana me dice, México está viviendo lo que Colombia vivió en los 90s. Entiendo por qué se dice, al mismo tiempo no lo entiendo porque a mí me parece que hay unos fenómenos súper distintos y uno de esos lo dijiste ahorita, el tema de las autodefensas. Aquí decimos autodefensas y la gente se asusta, horrible, paramilitares, qué susto. En México fue una luz de esperanza para comunidades que estaban así, que decía la gente, ya no tengo nada más que perder, me voy a sentar afuera de mi casa para que me vengan a matar, pues no, ¿sí? Entonces, ese tipo de fenómenos que en realidad son tan distintos y vistos tan distintos desde la propia gente, ¿no? Entonces, como la experiencia mexicana, cómo aporta, cómo no aporta, qué es, o sea, por qué sí es o por qué no es, por qué no estamos en lo mismo, sí, como todas esas discusiones ya de la aplicación concreta de políticas. Por ejemplo, otra cosa que yo le estaba comentando a Lucho es que nuestra ley de víctimas es una copia de la ley de víctimas colombiana, excepto el capítulo de restitución de tierras. O sea, es que es un copy-paste, ¿sí? ¿Eso qué implicaciones tiene? O sea, ¿qué implicaciones tiene que en México nos hayamos echado una ley porque teníamos prisa en ese momento de sacar una ley de víctimas que no está pensada para el mismo contexto, ¿sí? Entonces, como esos retos y esas diferencias, ¿cómo podemos abordarlas o, digamos, reflexiones en torno a eso? Entonces, Tania, no sé si... Pues en este sentido es indispensable que si bien los países tomen las experiencias internacionales, no solamente hagan el copy-paste como ahora lo mencionan, más bien hay que contextualizarlo y adaptarlo a las propias necesidades de los países. En México tenemos grandes desplazamientos de pueblos indígenas, en Colombia no existe pues tanto grupo indígena o en las categorías pensadas en México, entonces pues no podemos dimensionarlo directamente. También socialmente o psicológicamente, pues de alguna forma se induce a la población en que el fenómeno del narcotráfico en México y en Colombia es el mismo, porque vemos que se han potencializado la presentación de series en Netflix y en diversos medios de comunicación que tienen que ver con el narcotráfico. Y pues ahí de alguna forma muchas personas aspiracionalmente quisieran ser como un narcotraficante. ¿Por qué? Porque se muestra una figura de poder, de miedo, de respeto, no sé cómo llamarle. Se muestra el poder adquisitivo que tienen estos miembros y bueno, entonces ahí habría que repensar qué es lo que se debe mostrar en los medios de comunicación a las personas, si mostrarle este lado bondadoso capitalista o mostrarle cuáles son las implicaciones sociales, las muertes que implica, todas las violaciones a derechos que existen. Entonces pues ahí habría que repensar cuál es en el imaginario social lo que se percibe. Bueno, pues yo pondría 4 puntos así de similitudes y diferencias, ¿no? Uno, ya lo tocó Nora, a final de cuentas la ley de víctimas y la forma de entender, digamos, un Estado que provee a las víctimas fue copiada de Colombia, pero la primera diferencia es que México tenía un Estado, o por lo menos un Estado en servicios sociales mucho más abultado que Colombia y que está desapareciendo. Entonces el riesgo es
que la apuesta por una economía política de víctimas sea adelgazar el Estado general para supuestamente dar servicios a las víctimas como educación, salud, etcétera, etcétera, que creo que en Colombia ya es una institución en muchos sentidos, si se fijan. La discusión de generalizar temas de salud, educación, ha quedado muy detrás de las exigencias de reparar, digamos, a las víctimas, sobre todo en el desplazamiento forzado, etcétera, etcétera. Esa es una. La siguiente es una cosa que no pensarían, pero no solo la ley de víctimas, sabes que es muy similar a Colombia, el tema, digamos, de confiscación de bienes en caso de investigaciones, ¿no? de extinción de dominio. Sí. El régimen de extinción de dominio viene directamente de la experiencia colombiana de la Fiscalía con la extinción de dominio, ¿no? Por ejemplo. No, y utilizada de manera 1000 veces menos agresiva que en Colombia. Es decir, en un principio la extinción de dominio en México ha servido como una forma de expropiación en lugares de narcomenudeo, etcétera, etcétera, y más y espacios públicos y para un tema hasta comercial en Ciudad de México, para quitar, digamos, espacios de narcomenudeo para una gentrificación de la ciudad, etcétera, etcétera, más que para otra cosa, ¿no? Tercera cuestión de similitudes. Yo lo de las autodefensas es muy complicado porque también aún las autodefensas en Michoacán tienen un doble juego porque entran, digamos, en medio de un conflicto entre bandas criminales y pues a final de cuentas tienen un peso a favor de uno o de otro. Pero sí diría, la no existencia de una guerrilla, digamos, fuerte también es un factor muy importante, o sea, porque a final de cuentas y la relación entre el ejército y el narcotráfico, ustedes tienen que ver cierto tipo de cuestiones como el fenómeno de los Zetas, que son, hay un número muy importante de miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas que han, digamos, salido de las Fuerzas Armadas y que se entiende que están dentro de carteles y asesorando a carteles. Y no son cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, casi todos formados por la DEA, formados en la Escuela de las Américas, formados por el ejército en cooperación militar con Estados Unidos. Es decir, los cuerpos de élite del ejército mexicano están saliendo a hacer su propio cartel o a ayudar en un principio el cartel del Golfo. Esa es una diferencia también que hay que ver muy importante, ¿no? Y, digamos, la última cuestión es respecto a la narcocultura. Si se fijan, una diferencia y similitud muy interesante es que, además de estas novelas, de toda esta narrativa televisiva sobre el aspiracional sobre los narcos, también si uno va al campo, o sea, a los lugares, a Tamaulipas, a Chihuahua, a Sinaloa, sobre todo Sinaloa tiene una cultura más longeva, digamos, la imagen estética del narco tiene que ver mucho con la idea del hombre varón, ¿no? En el norte del país, terrateniente, que controla, digamos, su territorio a través de las armas. O sea, si se fijan, hay una línea, digamos, muy clara de la colonización del norte con la cultura del narcotráfico, que ha sido estudiada por algunos entes de estudios culturales en Estados Unidos y tal. Pero en Colombia también hay una similitud con el expansionismo paisa. Si se fijan, también en el cártel de Escobar, digamos, la estética tiene que ver con el control hasta cierto punto y la ampliación de Antioquia, sobre todo hacia el Pacífico, hacia el Chocó, hacia el norte, digamos, hacia la costa, etcétera, etcétera. Y la idea también de que yo puedo contra todos, esa es mi tierra, aquí no se me mete usted o lo fusilo, ¿no? La propiedad privada, la estructura, digamos, patriarcal, la familia, el catolicismo, muchas cosas que están ahí presentes. Inclusive, y esta es una vertiente que Sergio González o otra gente ha estudiado, el tema también de la magia, como Taos y otra gente también lo ha visto en Colombia, alrededor del narcotráfico, o sea, los propios cultos creados alrededor del narcotráfico, sea Malverde, o sea la Santa Muerte en México, o sean otros santos, digamos, patrones de diferentes cárteles y diferentes rituales y estéticas de la violencia relacionadas al culto, este tipo de santos o de deidades, ¿no? Gracias, Miguel. Yo creo que otro común denominador que podemos encontrar en México, ¿no? Pues es que ambos al final del día somos países víctimas de una colonización económica, ¿no? Es decir, y de alguna manera víctimas del neoliberalismo. Hace unos días estuvo Noam Chomsky en UNAM, me parece que fue ayer, antier, y Noam Chomsky decía, bueno, pues es que en gran medida responsabilizaba al gobierno de Estados Unidos del narcotráfico en México, y evidentemente el sistema neoliberal también juega un papel importante. Es más, si nosotros hacemos o tratamos de buscar
como en Scooby-Doo buscaban los fantasmas, ¿no? De los problemas que nos achacan. Y recuerdan ustedes que en Scooby-Doo, pues al final de cuentas no existían los fantasmas, ¿no? Sino que el fantasma siempre tenía, bueno, le quitaban la máscara y era pues un ser humano, ¿no? Si de alguna manera si nosotros buscamos en fantasmas esos problemas y le quitamos las máscaras, pues siempre va a estar el sistema económico, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad donde la podemos explicar a través de un triunvirato, es decir, derechos humanos, neoliberalismo y democracia representativa. Esos son los tres paradigmas para entender nuestro contexto, para entender la realidad, ¿no? Entonces, yo digo que es un, bueno, otros académicos me lo han dicho, no es idea mía, sino que un triunvirato porque están en constante conflicto estos tres puntos. Por ejemplo, derechos humanos y neoliberalismo, es decir, hablar de derechos humanos que pretenden la idea de igualdad en un sistema económico que está diseñado para la desigualdad es algo francamente imposible. Una democracia representativa con demagogos como Donald Trump, ¿no? Es algo que choca con la idea incluso de derechos humanos, ¿no? O como presidentes como el de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, el neoliberalismo también juega un papel importante en ambas naciones, es decir, un sistema económico como ese. Yo siempre, bueno, por ahí dice obvio, ¿no? Que derecho y política son dos caras de una misma moneda. Pero ¿quién echa esa moneda al aire? Pues la economía. La economía es la que echa esa moneda al aire, y como los no sé, esos volados tramposos que hacían a veces nuestros amigos, ¿no? De ¡ay, lo son! ¿no? Y ponían así, y hacían una maña de tal manera que salía lo que ellos querían que saliera, ¿no? Pues la economía es la que echa esa moneda al aire y deciden qué cara cae, si derecho o política. Lo veo muy claro en el caso de Cataluña, ¿no? En la independencia. Es decir, por un lado, el gobierno de Rajoy dice que es un problema de constitucionalidad, ¿no? Pues sí, eso ya es evidente, ¿no? Pero para legitimar de alguna manera su dicho, cuando realmente se trata de un problema político. Entonces, a veces esa distinción entre lo político y lo jurídico es un dualismo que nos cuesta mucho trabajo de entender, porque derecho y política son caras de esa misma moneda. Pero veamos quién está lanzando la moneda siempre. Eso es importante. Ahora bien, otra de las preguntas que por ahí decían, retos y perspectivas, ¿no? Algo muy valioso que acaban de decir, bueno, tanto la maestra Nora como la maestra Tania, ha sido esta idea de el derecho no comparado, sino el derecho copiado. Eso nos sucede mucho en Latinoamérica y tenemos ese común denominador. Es decir, que estamos muy acostumbrados, en vez de hacer un auténtico derecho comparado, a hacer derecho copiado. Y pasa mucho con el eurocentrismo. Es decir, a veces importamos teorías de Europa casi de manera ciega, ¿no? Ah, porque lo dijo Luigi Ferraioli, porque lo dijo Dworkin, porque lo dijo quien sea que fuera, porque lo dijo Atienza, etcétera, ¿no? Y a veces se vuelve una reflexión colonial, cuando muchos de esos autores no están pensando en los problemas que tenemos en Latinoamérica, y a veces en Latinoamérica los problemas son distintos, los contextos son distintos. La palabra autodefensa tiene otra variante para mí como mexicano, que tal vez ustedes para colombianos, por el propio contexto, como decía la maestra. Entonces yo traigo un par de reflexiones acerca de la resistencia, es decir, cómo podemos solventar o dar frente a esos problemas a partir de la resistencia, pero yo creo que ya lo voy a dejar para otra intervención porque ya tengo el tiempo contado, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar por ¿cuál es la experiencia mexicana? Me voy a ceñir a los últimos 11 años, es decir, a partir de diciembre de 2006, cuando se decide que el ejército salga a las calles. Yo creo que hasta la fecha son incuantificables las pérdidas humanas que han ocurrido durante este lapso de tiempo. Se habla de que son alrededor, algunos dicen 20.000, otros hablan incluso de 60.000. No sabemos exactamente cuánta gente ha sido víctima, ha perdido la vida, ya sea por tener una relación directa con grupos criminales de narcotráfico, ya sea porque simplemente estaba en el lugar equivocado, ya sea porque lo confundieron, vaya a saber la razón, ¿no? Pero estos efectos son terribles, a los cuales se deben sumar el hecho de que existan migraciones forzadas, es decir, que se abandonen pueblos, que en verdad la situación de violencia sea tan grave que la gente decide abandonarlo absolutamente todo, ¿no? Dejan sus bienes, dejan a sus muertos y se van, porque simplemente es imposible vivir en ese lugar. Otro de los graves problemas también tiene que ver sin duda con esas desapariciones forzadas que han existido.
Mencionábamos el caso de Ayotzinapa, que ha sido de resonancia a nivel internacional por la gravedad que representó, pero las desapariciones de migrantes, por ejemplo, que lo mencionaba hace un momento el maestro Miguel, cuando decía México es un país de tránsito hacia el sueño americano, particularmente de los gente de Centroamérica, y que sabemos que en el caso, por ejemplo, infortunado de Tamaulipas, San Fernando, cientos de migrantes desaparecidos, ¿no? Es decir, simplemente porque existe una lucha entre dos cárteles, el cártel del Golfo, los Zetas, y que evitan que gente vaya a engrosar sus filas uno a otro, y detenían a los camiones que llevaban a gente migrante para cruzar la frontera y mataban absolutamente a todos los que iban a bordo de los camiones, ¿no? Entonces son en verdad estragos terribles. Esa es, digamos, la parte negativa, pero también la parte que tiene que ver con el lavado de dinero, la parte que tiene que ver con el flujo de capitales generados, por supuesto, por el narcotráfico, el financiamiento que recibe, sabemos, gran parte o varios de los políticos que logran tanto un escaño en el Congreso Federal, en los congresos locales, en los gobiernos locales, federales. Esta corrupción terrible que el Estado mexicano tiene prácticamente en todos sus niveles y cuya porosidad, cuya maleabilidad, cuya facilidad para poder ser comprada con el dinero, pues le hace precisamente sucumbir a este canto de las sirenas, y que a su vez incide en que las políticas públicas, exista prácticamente un olvido al respecto, incluso una ausencia, un empequeñecimiento del propio Estado en muchos lugares en donde han existido organizaciones o formas de organización social, como es el caso de las autodefensas. Se mencionó Michoacán, pero también hay que recordar el caso de Guerrero, Costa Chica particularmente, donde también la gente se organiza para poder defender su vida, defender sus derechos, defender su dignidad, defender a los muertos que tienen enterrados en el panteón del pueblo donde ellos han vivido siempre, ¿no? Entonces, son ese tipo de problemas. Y los retos, yo creo que los retos rápidamente, una cultura de la legalidad, es decir, un verdadero Estado de Derecho donde se hagan respetar las leyes, en principio, pero también acompañado de las políticas públicas que estén orientadas a la reconstrucción del tejido social, a la rearticulación de los vínculos sociales que nos deben unir como pertenecientes a una misma comunidad. Sin duda que esto atraviesa por un sinfín de instrumentos que el Estado podría implementar, desde las que son políticas educativas, políticas de salud, políticas fiscales para incentivar en algunos lados donde la economía se ha destrozado, políticas incluso para reubicación de la gente que ha tenido que emigrar por razones del crimen generalizado. En fin, hay un sinfín de problemas que tenemos pendientes, y también a ellos para combatir a la corrupción, para combatir esta facilidad de sucumbir a los recursos generados por el narcotráfico, entre otras formas de generar ingresos ilícitamente, es la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de revocación, que como ciudadanos debemos tener no únicamente el derecho de decidir quiénes ocupan los escaños o los lugares, los puestos públicos, sino también de revocar cuando no cumplen con lo que son sus principales funciones y que a la fecha no existen, ¿no? Y a esto teníamos que sumarle un sinfín de problemas gravísimos que enfrentamos y que sin duda forman parte de la agenda política inmediata, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que pues acá hubo mucha información, ¿no? Pero yo me quedaría con varias cosas, como otra vez reiterando la gravedad de estos escenarios constantes de conflicto, la dificultad de resolverlos a través de teorías copiadas, sin este proceso de reflexión, sin este proceso de trasplante, ¿no? De lo que habla Daniel Bonilla, pero también hay un tema con cómo hacer funcionar un aparato que en este momento está en crisis, ¿sí? Un país en donde los niveles de impunidad son alarmantes, donde la desconfianza de las instituciones son alarmantes, en donde es necesario tener transparencia, que además es irónico porque tenemos organismos de transparencia por estado y uno federal y todos con 1 millón de gente, pero resulta que al final del día igual no sabemos nada, ¿sí? O sea, tú pides un documento y te mandan 800 páginas y léaselo, si querías saber eso. Entonces, digamos, es un reto muy complicado porque es un cambio que necesita como algo muy estructural, y eso me lleva también a lo que decía Walter, y es como voltear a ver el papel de la economía y el papel del neoliberalismo y el papel también que a veces los derechos humanos están jugando en esto también, ¿sí? Cómo estamos reproduciendo
con unos discursos con los cuales estamos tratando de arreglar el mundo, pero que en últimas no solo no están funcionando, sino que están ayudando a reproducir eso que está detrás, que está como generando todo esto, ¿no? Entonces eso me llevaría como a la última pregunta, que en últimas es lo que nos convoca acá, y es la importancia de la teoría crítica, que la teníamos al principio, pero me pareció que sería interesante cerrar con esto porque utilizamos el concepto de narcoviolencia porque parecía que era algo que había en común, que podíamos compartir, pero en últimas, digamos, como lo interesante y también lo que quisiéramos abordar acá es cuál es la importancia de la teoría crítica, ¿sí? Dado que tenemos un fenómeno que es muy difícil, que tiene muchas caras, que es casi imposible de abordar, que requiere cambios estructurales, que etcétera, etcétera, que implica repensar conceptos, cuál es la importancia, ¿sí?, de la teoría crítica y por qué, digamos, deberíamos como implementarla en este tipo de procesos, ¿no? Y por ejemplo, Walter iba a empezar a hablar de la resistencia y yo me acuerdo que en Monterrey salió una nota en el periódico, en el Norte, que es como el periódico de Monterrey, que decía que había salido un estudio sociológico. Yo estoy segura que eso no existe, pero bueno, el caso decía que había salido un estudio sociológico que decía que la gente en Monterrey se acostumbraba a todo, que si hacía calor se acostumbraba al calor, que si hacía no sé qué se acostumbraba a tal, que si, todo incluyendo la violencia contra el narco, ¿sí? Y entonces eso de alguna forma decía cómo la gente de Monterrey resistía ante las adversidades y las dificultades y tal y tal y tal, que en sí mismo me parece una forma de resistencia, ¿no? Como sacar esa nota de periódico y, digamos, como darle buenas esperanzas a la gente es una forma de resistencia, pero en verdad yo me acuerdo que en esas épocas la gente mandaba cadenas de WhatsApp que decían como cuáles eran los beneficios de la violencia del narco, ¿no? Y entonces no es un tema como de que era algo bueno, sino que, por ejemplo, que entonces como ahora la gente ya no salía a rumbear, convivías más con tu familia. Que como ahora la gente no podía pitar el claxon en la calle porque hubo mucha gente que le pitó a alguien que no era y ahí quedó, ¿sí? Entonces la gente no pitaba en la calle, la gente cada vez salía menos a bares, a antros y se quedaba más en carnes asadas. Entonces íbamos a ser una cadena que trataba como de recuperar lo bueno de la violencia, que a mí me parecía una estrategia de resistencia muy fuerte, ¿sí? Entonces pues como abordar, ¿sí? Como desde la teoría, ¿por qué es importante la teoría crítica al abordar este tipo de situaciones? Entonces ahora empecemos un tiempo por acá, Alberto. Okay. Bueno, yo diría que frente a partir de la duda, a partir de la sospecha de que aquello que nos hacen saber, de que aquello que se nos comunica, incluso aquello que percibimos, puede no ser tal como aparece al principio, sino que probablemente las razones, las causas, los motivos, los propósitos estén ocultos y hay que desvelarlos, hay que descubrirlos, visibilizarlos, en fin. Me parece que esto forma parte de una teoría crítica, por supuesto de una actitud de colocar en una situación de crisis a lo cual pretendemos comprender, al problema que pretendemos solucionar. Y esta sería, digamos, una predisposición a proceder de esa forma, ¿no? Y en relación, por ejemplo, cómo orientar esta actitud, este pensamiento crítico, por ejemplo, cuando se habla de la construcción de una narrativa, creo que hay que tener presentes que habitualmente incurrimos en un maniqueísmo, hay buenos y hay malos, y parece que no existen puntos intermedios, sino que por alguna razón hay gente que es muy mala y hay otra que es muy buena y son los salvadores de la patria, ¿no? Y no nos percatamos que existen diversas tonalidades, diversos intereses, diversos motivos que pueden estar presentes allí. Para el caso, por ejemplo, particular, yo he pensado que ¿por qué a partir de diciembre de 2006 sacar el ejército a las calles en el caso mexicano no significa que no haya existido narcotráfico antes durante todo el siglo XX, no significa que no hayan existido cárteles, no significa que no hayan existido asesinatos vinculados a la mafia organizada, etcétera, sino una forma de legitimar probablemente puede ser. Recordemos que el proceso electoral a partir del cual surge precisamente el presidente es un proceso en el que nadie o gran porcentaje de la población no cree, ¿no? Es una fuente que no legitima a quien ejerce el poder, y la invención del mal es un recurso que puede construir una legitimidad de facto, porque la de Julio la tiene, la de derecho la tiene, pero una legitimidad en los hechos basada, sustentada en el miedo, ¿no?
¿no? Es decir, esas son cosas que a veces se nos escapan. Puede ocurrir que frente al descrédito se tenga que inventar algo que legitime el ejercicio de poder, ¿no? Y esto lo hemos podido observar en el Estado mexicano en diferentes momentos, ¿no? Voy a mencionar brevísimamente algunos. Por ejemplo, la fuente de legitimidad histórica del México postrevolucionario siempre fue la Revolución Mexicana hasta la década del 70, cuando López Portillo es el único candidato a la presidencia que compite, dado de que no existe ningún otro y el Partido Comunista no tiene registro en nuestro país. O sea, que él decía, hasta con el voto de mi mamá gano. Efectivamente era cierto, ¿no? Dado nuestro sistema político electoral. El discurso de la revolución se termina, ya no hay hijos de la revolución, no gobiernan los hijos de la revolución, pero ahora viene el discurso de la democracia. Y el discurso de la democracia, que fue muy impulsado por López Portillo a través de la LOPE en el 78, viene después el discurso de los derechos humanos. Pero el discurso de los derechos humanos, que tiene su consolidación constitucional en el 2011, ahora parece que tuvo necesidad de, o puede ser incluso otro tipo de mascarada, porque esto parece un estado esquizofrénico, una reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero una reforma en materia penal que comentaba hace un momento, que salvaguarda figuras tan atroces como el que se mencionaba, pero también una reforma en materia laboral que prácticamente despoja de sus derechos a los trabajadores, y una reforma educativa que es una reforma más administrativa orientada hacia los procesos educativos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que todo esto forma parte de una maraña de acciones que se vienen realizando, que no es fácil saber exactamente hacia dónde van, cuál es el origen, por qué están motivadas, y me parece que allí es del todo primordial el empleo de la teoría crítica, del pensamiento crítico, precisamente para desmitificar, precisamente para desvelar, para visibilizar esos intereses, esos propósitos y advertir exactamente hacia dónde están dirigiéndose. Lo último sería la reforma energética, lo cual ocurre en este contexto de este Estado protector de los derechos humanos, que es una reforma constitucional, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría, ¿no? Bien, pues en principio cuando hablamos de crítica jurídica lo podemos analizar desde varias vertientes. Desde la perspectiva de la teoría crítica del derecho francesa, pues está encaminada más a un uso del derecho, es decir, a una sociología jurídica, es decir, una ideología jurídica que va más allá de la regulación, el derecho como ideología misma, el derecho como discurso, ¿no? Entonces, el derecho en ese sentido no solamente somete por la violencia y mira de conducta, sino también produce ideología y por supuesto mantiene un status quo. Es decir, la teoría crítica lo que trata de develar es qué hay detrás de los discursos jurídicos, porque por ejemplo, si lo vemos en el caso de los Critical Legal Studies, pensemos en el caso de Duncan Kennedy, ¿no? Duncan Kennedy, que a lo mejor lo ha leído, hace una crítica muy dura acerca de pues la forma en que se enseña el derecho en las escuelas, ¿no? Entonces, el derecho sirve para legitimar o hacer permanecer un status quo en el que se acepta la discriminación por raza, la discriminación por género, la discriminación económica, ¿no? Y que los abogados de manera inconsciente se les quita la ideología para implantarles una nueva, ¿no? Es decir, se vuelve un discurso de clase el derecho. Entonces, en ese sentido, pues creo que la teoría crítica nos sirve como una contrapartida a esa apología del derecho, y sobre todo en un contexto como el que vivimos, en que, como decía el maestro Alberto Montero, las instituciones no tienen ni legitimidad ni credibilidad. Es decir, la legitimidad y la credibilidad no van a surgir, es decir, no surgen con cambios a las leyes o cambios a las instituciones, sino lo que se trata de cambiar es cambiar las realidades. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de transparencia, pues de nada nos sirve tener un INAI o institutos locales, porque la transparencia sin coerción o sin actos que cambien la realidad se vuelve cinismo. Es decir, sí, gasté tanto dinero en tal cosa, en unas toallas, y ¿no? O sea, se vuelve cinismo. Una transparencia sin transformar la realidad se convierte en cinismo. Es más, pensemos incluso en el caso de México, en las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sabían que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso mexicano, tiene, mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la quinta parte del presupuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México? Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vive con la quinta parte del presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año pasado emitió 72 recomendaciones con un presupuesto millonario.
72 recomendaciones que no son vinculantes, que no están ahí para decir, oye, te sugiero que hagas eso, y la autoridad tiene que constatar, bueno, pues mira, según yo no violé derechos humanos, etc. Recomendaciones que quedan diluidas en la nada, y eso sí, presupuesto ejercido pues de manera brutal. Entonces no se trata de reformar leyes, no se trata de crear leyes, no se trata de crear instituciones, se trata de transformar realidades. ¿Cómo podemos transformar realidades? A través de la resistencia. Es decir, en el caso, por ejemplo, que nos señalaba la maestra Nora, ¿no? Decía, bueno, pues es que de alguna manera se empezaron a enviar cadenas, ¿no? Y eso me dio un tufo de biopolítica, ¿no? Es decir, una política que nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos organizar nuestra vida, cómo debemos de utilizar nuestra corporeidad, ¿no? Entonces, por supuesto que eso tiene un tufo de biopolítica, ¿no? Y que nos recuerda que el Estado no necesariamente es un enemigo auténtico del narcotráfico, sino que puede tratarse de una lucha como la lucha libre mexicana, ¿no? Como la WWF, que según esto se pegan, pero en realidad no se pegan. Es decir, todo está en el escenario de la prensa, simulando golpearse, pero detrás del escenario todos se abrazan y son amigos. Podría ser. La teoría crítica es eso, es decir, parte del sospechosismo, es decir, qué discurso jurídico, qué hay detrás del discurso jurídico, si realmente podemos partir de la buena fe cuando se emite una ley, a quién va dirigido esta ley y qué pretende. Recuerden que el derecho también puede ser un discurso heteronormativo, un discurso que excluye, un discurso que discrimina. En 1956, ustedes lo pueden buscar en la página de la Suprema Corte de Justicia en el caso mexicano, acabo de encontrar una jurisprudencia que hablaba acerca de cómo se desacredita la honestidad de una mujer. Y básicamente decía que si una mujer pasaba la noche en un hotel de tránsito con su novio, no se le podía llamar una mujer honesta. 1956. Es decir, que el hecho de que una mujer haya pasado la noche con su novio, a pesar de que hubiera promesa de matrimonio, no sé qué tanto dice la jurisprudencia, por cuestión del tiempo no la leo, pero él la trae. Entonces, claro, entonces, por supuesto, la violencia entre cónyuge, que apenas acaba de reconocer que puede haber violación en el matrimonio. Entonces, ¿el derecho puede ser un discurso excluyente, un discurso violento? La respuesta es sí, y eso es lo que se encarga la teoría crítica, de quitarle la máscara a quién está detrás de esas leyes, ¿no? En ese sentido, pues la propuesta es, y la gran tarea que nosotros tenemos como abogados, sobre todo en el caso mexicano, es cómo legitimamos el derecho. Es decir, cómo le decimos a alguien que yo soy abogado y me debe de contratar a mí para hacer válido un título de crédito, un cheque, un pagaré, etcétera, y no ir a y no recurrir a un chico malo, es decir, a un matón que vaya a cobrar tu pagaré porque los abogados son muy conflictivos o porque los tribunales son corruptos. ¿Cómo legitimamos el derecho en un contexto donde hay impunidad, en donde hay falta de credibilidad en las instituciones, en donde simplemente no se puede confiar, ¿no? Entonces, de ahí la propuesta es, necesitamos una resistencia en primer término a un sistema económico como es el neoliberalismo, que vende desgracia para el pueblo, que vende desigualdad, que vende miseria, ¿no? La resistencia epistémica, ¿qué es lo que estamos haciendo justamente ahora? Es decir, estamos resistiendo contra los discursos oficiales, estamos dentro de la academia discutiendo los problemas que está sufriendo el pueblo, es decir, discutir problemas reales, no hacer una academia para académicos, sino una academia para el pueblo. Sobre todo, en el caso de nosotros que venimos de la UNAM, no olvidar que somos la universidad del pueblo y para el pueblo. Es decir, no centrar nuestras investigaciones a pues temas que a veces resultan difusos o academicistas en extremo, y a veces nada más dialogamos entre académicos en una torre de marfil, sino empezar a la resistencia epistémica, es decir, discutir temas para ayudar al pueblo, que para eso estamos, ¿no? La resistencia ética, ¿no? Es decir, tratar de, dentro de los límites, dentro de nuestra trinchera, resistir éticamente a las violaciones de derechos humanos, es decir, alzar la voz y descomplizarnos, es decir, quitarnos la complejidad y no ser parte de un sistema que violenta, ¿no? Después la resistencia política, que bueno, hay varias vertientes, y por supuesto la resistencia estética, y eso es bastante interesante porque a través del cine, a través del arte, se les puede poner rostro a las víctimas, se puede alzar la voz, se puede denunciar. Entonces la resistencia estética también es un modo de resistir, un modo de dar batalla, ¿no? Ahora tenemos muchos canales de difusión, yo mismo lo hago en YouTube, es decir, entre broma y broma, entre contenidos lúdicos, creativos, tratamos de resistir estéticamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya tengo el tiempo encima, ¿verdad? Pues si hay otra intervención, pues diré algunas conclusiones, si no, pues ahí se quedará. Muchas gracias. Bueno, primero, o sea, no creo que tenemos mucho tiempo para discutir lo que es teoría crítica en derecho, porque creo que hay dos tradiciones muy diferentes. En México, por ejemplo, creo que sigue mucho más
escuela de Frankfurt y las teorías marxistas, digamos, del derecho. En Colombia creo que ha habido una influencia más de Critical Legal Studies en Estados Unidos, y aunque en Critical Legal Studies hay una influencia de la escuela de Frankfurt, creo que es diferente el regambre y los lugares, y creo que tanto Walter como el rector van a hablar un poquito de esto. Pero independientemente de esta cuestión, yo creo que hay una obligación, digamos, sí académica, que es mucho lo que dijo Walter, y estoy completamente de acuerdo, pero me iría también por otro lugar. Tenemos una obligación desde el lugar donde estamos también de documentar las prácticas muy importantes de resistencia y alternativas que hay. O sea, en Colombia, durante los años más crudos de violencia, digamos, está el proceso de comunidades negras, están las organizaciones de desplazados, están las organizaciones de mujeres, está, digamos, las organizaciones indígenas en el Cauca, y en México acaba de estar Eyal Weizman, que es un director de una cosa que se llama Forensic Architecture, que recrea, digamos, ciertas situaciones forenses, es un ejercicio contraforense, ¿no? Y que hizo un proyecto sobre Ayotzinapa, ¿no? Y decía, es que México es un país muy contradictorio porque tienes esta violencia, esta necropolítica tan evidente, y por otro lado tienes unos movimientos sociales fuertes, abultados, contradicción. Simplemente Ayotzinapa es muy representativo de muchas cosas, porque las escuelas rurales superiores, digamos, son escuelas de formación de maestros, que era el proyecto revolucionario de los cardenistas. O sea, es el Estado y los herederos de criptopolítica de la Revolución Mexicana en contra de los frutos de la propia Revolución Mexicana. O sea, hay que ver también esas contradicciones, esos clivajes, ¿no? Que hay muchas cuestiones muy interesantes: el movimiento indígena en México, el zapatismo, los movimientos de mujeres, las formas, digamos, en que artistas, fotógrafos, cineastas, algunos inclusive miembros de partidos de izquierda formales, digamos, o informalmente, proponen cierto tipo de cuestiones. En las universidades se posicionan. Por ejemplo, en México cada tanto la izquierda se pone a ver y dice, somos una porquería otra vez, vamos a reunirnos, pero en cierta medida ese tipo de cosas detona ciertas acciones, y hay que tener también un ojo desde las facultades de Derecho en cómo la gente utiliza el derecho también. La gente, no todos utilizan el discurso de derechos humanos de la misma manera. Hay, digamos, un uso alternativo del derecho que se ha documentado, digamos, en México, que viene una tradición de comunidades eclesiales de base y de otro tipo de manifestaciones, pero también hay muchas otras cuestiones de usos políticos, aún en las peores situaciones. O sea, aún en Tamaulipas, aún en Ciudad Juárez, aún en muchos lugares que ustedes pensarían que no hay una forma de salir, Coahuila, en lugares donde había baja densidad de la sociedad civil, que no necesitas una organización transnacional, y hay personas, ¿no? Canadá, Monterrey, o sea, que son miembros de comunidades religiosas, líderes comunitarios, que de nada, y sin financiamientos y muchas cosas, digamos, crean una resistencia muy importante, legal y política. Entonces creo que tenemos que tener también, no nada más teorizar críticamente, sino teorizar desde las prácticas sociales que están, digamos, enfrentándose a la narcoviolencia. Y hay muchos ejemplos muy interesantes tanto en Colombia como en México. Gracias, Miguel. Bueno, pues yo creo que la teoría crítica, por una parte, va a abonar a un cambio de pensamiento generacional y al papel o al rol que cada uno desempeña o juega en la sociedad. Vemos que ahora ocupamos muchas redes sociales para visibilizar ciertos contextos adversos, como por ejemplo algunas críticas que se hacen a artículos de periódicos o algunas situaciones que se viven en contextos específicos, y bueno, desde ahí podemos partir de un sospechosismo. Tenemos que ver quién nos lo dice y para qué nos lo dice, y sobre todo constatar la fuente de la cual proviene esa información. Y bueno, también desde estas prácticas de resistencia que se estaban mencionando, pues también se pueden abonar en el área del derecho, pues aquellos litigios estratégicos que se emplean para ver cómo funcionan ciertas figuras. También desde las universidades, pues tenemos que replantear qué estamos investigando y sobre todo pensar de qué forma pueden ser aterrizadas o de qué forma pueden ser socialmente útiles aquellos temas que se estén trabajando, no solamente para que se queden en el papel y en una bonita biblioteca, sino para que sean socialmente útiles, ¿no? Y bueno,
hay que aprender a criticar, pero no solo nos quedemos en la parte de la crítica, sino también en la parte de la propuesta y en la parte de la participación ciudadana en los diversos foros que se nos presenten, ya sea en universidades, en clubes de debates, en algunos cuadros políticos a los que a veces tenemos acceso para poder hablar y sobre todo pues seguir este tipo de reflexiones y este tipo de ejercicios que ahora están figurando, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Bueno, pues creo que podríamos retomar algunos puntos claves de acá y me parece que el más común también es como sospechar, ¿sí? Como dudar siempre de todo y preguntar lo impreguntable es también lo que ha llevado a transformaciones que, si bien en un principio no fueron tan visibles, de alguna forma impactaron en una estructura que estaba muy estabilizada, ¿sí? Las preguntas también tienen ese efecto de desestabilizar cosas que se tienen por dadas. También hay un tema con el cual concuerdo completamente y es como esta responsabilidad de la academia, esta responsabilidad incluso ética de la academia de hacer cosas que se queden más allá de la teorización crítica, que es muy importante, pero que también es importante. Yo creo que en últimas este tema de teorizar a partir de los movimientos y de las cosas que están pasando es una forma de teorizar participativamente, ¿sí? O sea, no en un concepto tan romantizado, pero sí tomar esos saberes particulares y locales y contextuales para traerlos a un análisis, para cuestionar ciertos sistemas, para cuestionar ciertos discursos que pareciera que a veces en las facultades de Derecho no se toma tanto en cuenta, no pareciera ser como lo dominante, por lo menos en las facultades de Derecho. Y pues la idea de resistencia, ¿no? Resistencia no solo preguntando, sino resistencia también con los actos concretos, ¿no? Como la vida es súper política y somos sujetos políticos, y resistirse a esas cosas no solo significa venir a sentarse acá a echar lora, sino también en la calle, pues como cuidando lo que reproducimos, cuidando, siendo críticos con nuestras propias actitudes y nuestros propios actos, ¿no? Y cómo van alimentando ese sistema. ¿Nos queda tiempo para preguntas? Sí. Como 5 o 7 minutos. Dale. ¿Alguien tiene preguntas? Yo quería preguntarles como, creo que pues el panorama es bastante preocupante, también pues como que son claras los retos que tenemos de la academia, pero pues también me gustaría saber como acerca de lo positivo, lo positivo que se ha hecho como en abogados. En ese sentido mi pregunta es como, ¿qué podemos aprender? Como Colombia podría aprender de México y también su experiencia que podría aprender de México. Si quieren. Bueno, sí, si quieren unas 3 preguntas. Bueno, a mí me parece muy interesante toda la parte, o sea, al final se hablan de lo críticos que tenemos que ser frente al derecho, pero sin embargo, o sea, como que de todo lo expuesto entendí que el narcotráfico como que gira en torno a 3 elementos: la ilegalidad, la violencia y como el control, o el control yo lo entiendo como lo que permea las instituciones, a lo fuerte que resulta ser el narcotráfico. Pero digamos, se ha hablado de que hay un discurso político que se enmarca en un discurso más globalizado en contra del narcotráfico, que aparentemente no es efectivo. Y mi pregunta concreta es, ¿ustedes creen que el derecho, independientemente de, digamos, las perspectivas críticas frente a lo que el derecho es y frente a quienes usan el derecho, mi pregunta es, ¿ustedes realmente creen, al menos en el contexto mexicano, si el derecho está siendo eficaz para resolver los problemas que se le están presentando? Y hablo más del derecho estatal, porque incluso alguno de ustedes mencionaba que independientemente de que el Estado diga si vamos a luchar con el narcotráfico, si realmente es una fachada o si realmente es un problema de hay normalidades o situaciones tan normalizadas que ya el derecho sencillamente no va a ser eficaz, porque pues no funciona en esos espacios de violencia, que creo que en México hay muchos espacios más notorios o muy claros. Entonces, digamos, esa es mi pregunta como frente a la eficacia del derecho en esas situaciones.
¿Quieres que y luego? No, si quieres tú y luego. Okay. Bueno, no, mi pregunta pues es bastante abstracta, pero pues creo que una conclusión más o menos a la que se llegó es esta idea de que dentro de la academia tenemos como, pues está como es el deber ético de discutir estos temas y hablarlos como más centrados a la realidad. Pero yo quisiera saber ustedes cómo creen, digamos, que pueden hacer los académicos para que no se quede esto simplemente con el cumplir con un deber ético, sino que en realidad llegue como a la práctica y tenga un efecto, como cuáles son los mecanismos o qué puede hacer la academia o el académico para que en realidad lo que él piensa llegue a tener un efecto en la sociedad. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, desde la posición del derecho crítico veo que el narcoproblema ayuda a solidificar o a dar como estabilidad al axioma de drogas, que tiene que imponer que ha impuesto todo después del colonialismo. Hay algo que tiene en común Colombia con México, que es su acercamiento a las drogas, a la cocaína, en el caso colombiano, es diferente al que se hace con la cocaína ahora. Como que ese problema solidifica, como que dirige la atención de la gente hacia ver las drogas como algo negativo. Entonces es una opinión. Entonces, ¿cómo hace alguien que ve, que puede descifrar esa teoría crítica del derecho para hacer cambios, si incluso todo está en su oposición? Sí, yo. Listo. Bien, voy a tratar de hacer un collage, ¿no? Y juntar varias preguntas en una o varias respuestas, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que llevarnos desde la perspectiva teórica es empezar a pensar un realismo jurídico latinoamericano, es decir, se habla de un realismo jurídico norteamericano con los critical legal studies, se habla de un realismo jurídico escandinavo, ¿no? Alfrost y ellos. Necesitamos pensar ya en categorías latinoamericanas, es decir, necesitamos descolonizarnos epistémicamente y pensar en categorías propias. Creo que tenemos más afinidad los latinoamericanos entre nosotros que muchas veces con las teorías europeas. Entonces tenemos que empezar a escucharnos, tenemos que empezar a hacer coloquios internacionales, pero sobre todo entre países latinoamericanos, que veas, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, por ahí se mencionaba el litigio estratégico, efectivamente es una cuestión necesaria, es decir, necesitamos en las principales academias, las facultades de Derecho, ya bufet jurídico gratuitos, donde la universidad tenga una visibilidad tangible en el pueblo, en donde a través de bufetes jurídicos gratuitos dirigidos por profesores principalmente de tiempo completo, pues podamos ver materializado, bueno, pues la presencia, ¿no? Es decir, o universidades también, pues que empiecen a formar grupos de trabajo para convertir violaciones a derechos humanos. Otra cuestión que es importante hacer desde la academia es aceptar nuestro lugar de privilegio y quitarnos esa idea de que nosotros somos meritocracia pura y que si estamos en la universidad estamos simplemente porque nosotros somos la élite intelectual. Es decir, aceptar nuestro lugar de privilegio y asumir que el pueblo que sostiene el hecho de que nosotros estemos en la universidad es desfavorecido, evidentemente, ¿no? Entonces es momento de identificarnos más, ¿no? con el campesino, con el desfavorecido, que con los universitarios extranjeros, ¿no? Que es algo que tenemos muy arraigado los universitarios latinoamericanos. Entonces, ¿qué aprendemos o cómo usar el derecho? Bueno, necesitamos buscar esa emancipación epistémica. Por ahí decían, bueno, ¿qué pasa en este contexto en donde parece que pues hay tanta impunidad, donde no hay presencia del derecho, ¿no? Que se asemeja mucho al estado de naturaleza hobbesiano, ¿no? Es decir, cuando Hobbes escribe acerca del estado de naturaleza,
pues es un estado hipotético que no existe. De hecho, en el texto dice, supongo que en las nuevas tierras, ¿no? Pues es lo que hoy conocemos como América, supongo que hay un estado de naturaleza, pero el estado de naturaleza no existe. A veces lo sentimos cuando nosotros en México, no sé si pasa en Colombia, también aquí en Bogotá, pero a veces en México sientes, es que voy a hacer esto porque si tengo el vidrio abierto me van a asaltar, es que voy a hacer esto porque si no salgo a tal hora porque es peligroso, o yo soy mujer y mejor no salgo si no es con compañía de tales personas, ¿no? Entonces eso pues nos asemeja, nos recuerda a ese estado de naturaleza donde pues no hay derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo llevarlo al pueblo? ¿Qué podemos hacer en la academia? Pues ahí está la idea del litigio estratégico en las universidades y formar auténticos grupos de trabajo, porque desafortunadamente a veces, y es una de las críticas que hace la teoría crítica, ¿no? Es decir, a veces la práctica jurídica se reduce a producción y a facilitar las relaciones de consumo, ¿no? Es decir, a crear el perfil del abogado mercantilista nada más, ¿no? Pero necesitamos empezar a pensar desde las aulas talleres de litigio estratégico, ¿no? Ahora bien, llevar al pueblo como a través de los medios alternativos de comunicación. Por ejemplo, pues tenemos el YouTube, ¿no? Yo lo empleo constantemente. Entonces debemos de llevarle al pueblo la difusión, ¿no? Una especie de zaratustras que bajamos a decirles pues lo que está pasando, ¿no? Entonces pues creo que ok, del sospechosismo, ¿no? Yo creo que en la academia siempre debemos de estar en todo momento bajo el lema, o la voz popular en México, ¿no? Que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Es decir, el Estado nunca te da nada gratis. El Estado responde antes de poder. Por ahí le preguntaban a Bunbury, ¿no? Oye, Bunbury, ¿tú qué opinas de la política? Y muy inteligentemente dijo, bueno, pues es que realmente no vivimos representados. Los que están supuestamente representando siempre atienden a intereses ajenos, a intereses de mercado, a intereses ajenos. Nosotros no estamos representados, por ahí decía Bunbury con palabras muy interesantes, ¿no? Entonces, debemos de romper ese estereotipo, ¿no? Ese estereotipo pues que se nos ha abonado, particularmente en países latinoamericanos, como es el caso de México y Colombia, ¿no? Que lo vemos en series no solamente locales, sino internacionales, por ejemplo Breaking Bad, ¿no? Y el estereotipo del capo mexicano, ¿no? Que está el Tortuga y no sé quién más, ¿no? Entonces, romper la creación de esos estereotipos, porque en realidad son creación de nuevos mitos o nuevos metarrelatos acerca de la criminalización de algunos pueblos frente a la visión global o a la visión mundial, ¿no? Entonces, pues la academia, pues dejar de ser academicista, ¿no? Ya creo que ya le dejo porque si no... Yo brevemente, en relación a la pregunta de qué podemos hacer desde la academia, yo creo que los procesos educativos son una gran área de oportunidad para poder reorientar, ya no únicamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista práctico, al ejercicio profesional del derecho. Es decir, asumir la responsabilidad que como académicos en nuestro espacio, particularmente en el que yo me desenvuelvo, que es en el área de la filosofía del derecho, podríamos incidir en lograr generar una conciencia, esta concientización respecto de lo que ocurre, de las grandes y graves problemáticas que tenemos que resolver, y también, por supuesto, darnos a la tarea de construir propuestas a modo de solución frente a esos problemas. Y para ello quisiera recuperar un poco, ayer estuvimos en un congreso que fue el primer congreso que se hizo en la facultad con motivo de una filosofía de derecho para México. Yo lo pensaría en un contexto más amplio, yo pensaría, como lo han hecho otros autores mexicanos como don Leopoldo Sea, el fundador de los estudios latinoamericanos en México, como han sido Luis Villoro, Mario Magallón, entre muchos otros. Los pueblos latinoamericanos tenemos muchas cosas que son en común y también, sin duda, problemáticas que transversalmente cruzan por todos nosotros y que sin duda podríamos aprender unos de otros teniendo una interactuación mucho mayor, una más cercanía en cuanto a la forma en cómo nos hemos enfrentado a ellos y cómo los hemos solucionado. Y al respecto, yo soy particular defensor de que una persona sí puede ser concientizada, por ejemplo,
de que si conoce su pasado, si conoce los diversos procesos históricos que han constituido al presente, si conoce los intereses, motivos, propósitos que están detrás de lo que se ve, de lo que resulta evidente, entonces puede comenzar a reflexionar respecto de los grandes problemas que tiene que contribuir para su solución. Es decir, tiene esto en gran medida que ver con la asunción de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como parte de una sociedad a la cual nos debemos y para la cual debemos hacer algo que contribuya a la realización del bien, a la realización del bien, por supuesto, para los demás. Reitero, yo estoy convencido de que hay muchas personas que si supieran que lo que hace diariamente produce efectos negativos o contribuye al sostenimiento de un status quo cuyas secuelas son generación de pobreza o de pauperación, son incremento de los índices de violencia en los diversos tipos, es fomentar corrupción, etc., no lo harían. Pondré un ejemplo muy sencillo. Si alguien es un abogado que trabaja para un despacho que tiene a su cargo los asuntos de una transnacional minera, bueno, si esta persona fuera consciente de que la transnacional minera viene y se apodera de las tierras de comunidades indígenas, las explota y no genera riqueza, no genera beneficio absolutamente para nadie de los que históricamente han vivido, estoy seguro que no lo haría, ¿no? Pero sin embargo, habitualmente hacemos las cosas porque no tenemos conciencia de los efectos negativos que producimos por nuestras acciones cotidianas. Y me parece que la tarea de concientizar el quehacer de todos nosotros como académicos, como juristas en sus diferentes ámbitos, tiene que ver precisamente, primero, con saber cómo es que incidimos, qué efectos producimos y de qué manera podemos contribuir a la transformación de nuestra realidad, ya en el nivel inmediato, ya en el nivel mediato y a largo plazo. Bueno, pues yo creo que también la academia debe dejar la parte 100% doctrinal para salir a la práctica y para acercarse a las diversas comunidades o grupos que se encuentran vulnerados y poder conocer sus realidades. También otra parte muy importante es que nos informemos de todos los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, porque a veces la cotidianidad nos absorbe y las cargas de trabajo pues son demasiadas que nos centramos solamente en eso. Debemos de percibir la realidad con los ojos de las personas que están viviendo ciertas situaciones para poder apoyarlas de alguna manera. Bueno, yo estoy de acuerdo con, pues, creo que toda la discusión se ha tornado en qué hacer en la academia, pero yo a veces también creo que no hay que vernos como tan académicos, también somos ciudadanos y también tenemos otras formas. Y también lo académico no nada más es producción de teoría, sino también yo creo que un lugar muy importante es la labor pedagógica, y no solamente a través del litigio o a través de otras cosas, sino pedagógicamente también ayudar a ciertas, en los muros de la universidad y fuera de los muros de la universidad y organizaciones estudiantiles como ustedes con la revista o como en otros espacios, ¿no? Pero un poco de tu pregunta, o sea, ¿qué puedes aprender, digamos, uno de otro? Yo te diría, en Colombia sí, en general, creo que nosotros podemos aprender de la experiencia jurisdiccional de Colombia, ¿sí? Y en general de la educación jurídica en Colombia. Pero también en Colombia deberían de ver que eso no es todo, que también hay una labor política directa que inclusive implica la negociación con partidos horrendos y con representantes horrendos y con gente que sabemos que no tiene ningún tipo de representación ni voluntad, pero a veces se abren huecos. Y te doy el ejemplo de la Asamblea Legislativa del DF con algunos temas que se han hecho, o inclusive el Congreso Federal con todos los problemas que hay. Entonces, creo que debemos de cruzar las experiencias políticas y políticas jurídicas, ¿no?, en estos casos, y ver, digamos, esos casos exitosos. También no significa que Bundesliga hizo mucho esto, pensó que volver a plantear, digamos, los casos que se le han dado a una corte en un momento particular como la Corte Constitucional se puede hacer en todo el mundo. No se puede hacer, también ser conscientes de esas diferencias, pero aspirar a que si en Colombia se puede hacer cierto tipo de cosas, esté en nuestro ámbito cultural, cercano, digamos, político, histórico, mucho más cercano a México, pues ver si puede ser más. Gracias. Yo, solo para terminar, justamente con tu pregunta estaba pensando en lo que estaba diciendo Miguel. Yo últimamente traigo como la cosa de lo importante que es la pedagogía y
¿qué tenemos que hacer para hacer? No sé, o sea, yo creo que eso depende como de las habilidades de cada quien, porque hay cosas que se le dan más fácil a unos que a otros, pero siempre pensando en hacer, iba a decir patria, pero te va a sacar mi feminista que es patria. Pero, o sea, por ejemplo, aquí se me ocurren dos cosas que podrían funcionar perfectamente. Una, o sea, bastaría hablar 5 minutos con cada una de las 30 mayoritariamente señoras que venden dulces afuera de la universidad, para que nos demos cuenta la cantidad de dudas jurídicas que tienen. O sea, solamente Amanda aquí afuera tiene una cosa con su casa que no sé qué, que no le reconocen, que no les da que... Sí, hay unas cosas como de información que están pasando aquí. O sea, es que ni siquiera uno se tiene que ir a Santa Fe, pues. O sea, si me explico, es cruzar la calle en Pedronadas. Y yo creo que por ejemplo, una gran forma de hacer eso sería como, a ver, voy a tomarme el tiempo, qué es lo que está pasando acá, porque no se vienen un sábado, les hago un curso, un taller de derecho de petición. O sea, no necesitas tampoco que, pues, o sea, poner tu derecho en un día buenísimo. No, son como cosas súper básicas que te sabes de memoria y que le puedes compartir a la gente, que a lo mejor le pueden servir para vivir una vida un poco más sencilla, ¿sí? Entonces, como eso se me ocurre por un lado, y por otro lado dejar el desnudismo. Es como, qué oso ir a no sé qué universidad, qué oso ir a no sé dónde. Ay, no, es que esa universidad no es tan famosa. No, es que si me invitan a los estudiantes que no, pues no. O sea, no. O sea, al contrario, es como, esos son los espacios a los que tienes que ir a tratar de meterle una semillita a quien sea que está ahí sentado sobre un tema particular, ¿no? Entonces, como a mí son dos ejemplos que se me ocurren, pero en todo caso creo que eso depende muchísimo de las habilidades personales de la gente. Nada más porque creo que tú preguntaste mucho esto. El tema de despenalización también está ahí sobre y digamos, pensemos los litigios que se han dado sobre dosis mínimas y en México, digamos, sobre uso medicinal, etcétera, etcétera. Ahí se abre una brecha, pero no todo es despenalización. También piensen que estas bandas también cometen otros delitos y hay que pensarlo integralmente en muchos sentidos. Y ahí sí nos son. Ya después para terminar, no solo como el tema de los litigios, sino también toda esta cosa que está viniendo de reducción del daño, que está pegándole a nuestras ideas culturales súper metidas del tema de las drogas. Es, no, ya no va a pelear, tú quieres consumir azúcar, consume azúcar, pero consúmelo no en esferos, sino en pipas que no tienes, sumando PVC, que es una cosa que uno dice, pero pues sí, o sea, tal vez ese es el aproximamiento, ¿sabes? Me parece que desestabiliza muchas estructuras. Pero bueno, muchísimas gracias por venir.